arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Ya se encuentra, como siempre, Yami La Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, Yami, hoy tenés información muy importante para los automovilistas. Así es, y en especial en lo que refiere al seguro, al comprobante de pago. Bueno, un tema siempre importante para tener en cuenta, ¿eh? También se encuentra Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, Meli, hoy nos vas a contar cómo arrancó, ¿no?, la venta del cupo de $200 en el mercado oficial en este diciembre, luego de otro mes negativo, ¿no?, para las reservas de Banco Central. Todo eso, pero hubo buenas noticias por el lado de los depósitos para balancear. Muy bien, bueno, en instantes esa información. También vamos a conversar con José Ignacio Obano para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. José Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Dale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá con ustedes. Dale, un gusto verte. Bueno, en instantes vamos a estar conversando con vos. Y en el último bloque vamos a dialogar con el economista Rodolfo Santangelo para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Quédate con nosotros. Vamos a ir a un breve intervalo y en instantes regresamos con todos estos temas. Bueno, arrancamos con información sobre la actualidad económica y en estos últimos días el riesgo país volvió a superar los 1.400 puntos tras las bajas que se habían registrado en la primera parte de noviembre. José Ignacio, esto tiene que ver, por un lado, con la venta, ¿no?, de títulos públicos que hizo el Banco Central en las últimas semanas para contener el dólar libre, pero también tiene que ver con que persisten, ¿no?, los problemas de fondo de la economía argentina. El ministro de Economía, Martín Guzmán, dio algunas señales positivas a principios de noviembre, pero todo quedó ahí, ¿no? Una vez que el dólar se calmó, no se volvió a hablar del déficit fiscal, de la emisión monetaria. ¿Qué decís vos? Mirá, la verdad que, a ver, es como decís vos, que había aflojado un poquito, había bajado un poco el nivel de riesgo país, ahora estamos en 1.400 puntos. De todos modos, era muy transitorio y era muy lejos de algo esperable, ¿no? De algo esperado. Eh, cualquier valor de riesgo país para encima de 1.000 puntos ya te deja fuera del mercado de capitales, ¿no? Obviamente, cuanto más tiempo estemos por fuera de estos 1.000 puntos, más sufre la economía argentina. Vos ahí lo que tenés es, tras la negociación de la deuda en septiembre, ¿te acordás que se hablaba durante todo, digamos, el segundo y tercer trimestre, esta exit yield, o sea, esta tasa que iba a haber de riesgo país, justamente para Argentina, tras la negociación, y se especulaba que podían ser de 10 puntos, 11 puntos, o sea, un nivel de riesgo de país de 1.000, 1.100 puntos, finalmente terminó siendo 1.400, y acá esto... A ver, un poco lo que decía recién, ¿no? O sea, mientras más tiempo esté Argentina sufriendo estos niveles de riesgo país, más le va a costar después volver a los mercados. O sea, básicamente esto lo que te dice es que no te pueden prestar plata, porque sería muy raro que consigas que alguna institución o algún país le preste a Argentina. Y aparte, si te llegaste a prestar, digamos, sería endeudarse a una tasa de 14-15% en dólares, que es impagable. O sea, vos deberías crecer, Argentina debería tener un ratio de crecimiento de PBI de tasas chinas, digamos, deberíamos crecer al 10% por año para poder pagar una deuda así, con lo cual, digamos, aunque consigas a alguien que te preste, vos no quisieras tomar este tipo de deuda, ¿no? Y ahí entonces un poco es este mix de buenas y malas noticias, que en realidad necesitaríamos, entiendo yo, empezar a tener alguna seguidilla de todas buenas noticias claras para empezar a bajar finalmente este riesgo país, ¿no? Muy bien, bueno, en instantes continuamos hablando, José Ignacio, pero bueno, decíamos en la apertura que noviembre fue otro mes negativo para las reservas internacionales del Banco Central, que sin embargo mantuvo disponible el cupo de $200 en el mercado oficial
para aquellas personas que cumplen, ¿no?, con las numerosas condiciones que la institución exige, ¿no? ¿Cómo arrancó diciembre con este tema? Bueno, con algunos optimistas que trataron de volver a comprar su cupo y tuvieron que esperar y hacer cola virtual, ¿no?, en el home banking o en las apps de sus diferentes bancos. También existe cola en el home banking. También existe cola en el home banking, así es. Así que por ahí entraban a la aplicación y les aparecía, bueno, ya estás haciendo la fila para comprar divisas o para hacer operaciones Supuestamente una de las cambiarias. ventajas del mundo virtual es ganar tiempo, ¿no? Sí, pero bueno, a veces los sistemas tienen problemas de concurrencia, así que bueno, algunos tuvieron que esperar un ratito. De todos modos, Ale, la realidad es que, como vos decís, con las restricciones que se pusieron en los últimos tiempos, estamos hablando de 1 millón de personas por mes comprando aproximadamente. Hay que tener supercomputadoras, ¿no?, para Ni hacer hablar. frente a ese flujo, ¿no? Ni hablar. No, la verdad es que los bancos no explicaron demasiado por qué esta vez hubo problemas, teniendo en cuenta que son muchas menos personas y que ya no es la primera vez que rigen estas restricciones. Claro. Pero bueno, evidentemente en diciembre quizá algunos tenían algún resto de ahorro y querían tratar de dolarizarlo. Así que, bueno, lo que decíamos, arrancó, se renovó el cupo de $200 y también un aviso, más que nada, para aquellos que se quedaron afuera del dólar ahorro con las restricciones del 15 de septiembre, por ejemplo, los que cobraban ATP o algún subsidio o habían sacado el crédito a tasa cero. Bueno, ya están, la semana que viene o la otra, se les están cumpliendo los 90 días que tenían que dejar pasar si querían ir a comprar dólares en la bolsa, dólar MEP. Así que si se quedaron afuera en los primeros días de septiembre o después de las restricciones, una vez que se cumplan esos 90 días, pueden ir a la bolsa a comprar dólar MEP o vender, si así quisieran, sin restricciones y sin límites, por supuesto. Bueno, recordemos también, Meli, que hoy no hay mucha diferencia, de hecho es ínfima la que hay entre el dólar oficial y el dólar bursátil, ¿no?, el denominado dólar MEP. Así es, después de todas las intervenciones de las que estaban hablando ustedes recién, la realidad es que quedaron a 2 o 3 pesos según el día, pero alrededor de 144, 145 pesos está tanto el solidario como el dólar MEP y obviamente en el dólar MEP no pagas impuestos y además tenés acceso libre. Cupo ilimitado. Exacto. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a brindar ahora información muy importante para los automovilistas en este ya inicio, ¿no?, de la temporada de verano, en el que va a haber un uso intensivo, ¿no?, en particular este año, además de los vehículos. Así es, arrancó oficialmente la temporada de verano y una de las primeras cuestiones, así uno viaje 1000 kilómetros o en realidad tenga que ir a 10 cuadras de su casa, no solamente por una cuestión de turismo, es que en distintas instancias se le pide lo que es el seguro obligatorio del auto y demostrar que está vigente, ¿sí? Uno tiene la póliza, que dura 1 año, y los comprobantes de pago. Todo esto, y muy habitualmente, y lo hemos comentado muchas veces, se hacía a través de la presentación del papel, ¿sí?, que uno tenía junto con la cédula verde, la cédula azul, y eso era lo que rápidamente mostraba. ¿Qué pasa? Entre tanta historia de tantas cuestiones que estamos atravesando, muchos, ¿sí?, porque no usaron el auto, porque no llegó el famoso papel, porque no lo imprimieron, porque ahora lo pagan digital. Bueno, por distintos motivos uno de repente no tiene esa información tan importante, incluso tiene talones de pago viejos, ¿sí? Y a la hora de tener que mostrarlo no tiene cómo. Entonces reiteramos algo que en este momento en particular está pasando y mucho, que es la importancia de poder reaccionar en el momento, porque uno Claro. por ahí se pone nervioso y en realidad lo tiene pago porque lo paga por débito automático. Digo, a ver, obvio hay que pagarlo, la póliza tiene que estar vigente al día, eso se descarta, pero en aquellos casos que uno lo tiene que mostrar, tiene que saber que es muy sencillo. Hay distintas formas. Tal vez la más fácil es su compañía de seguro entra al sitio o mismo descarga la aplicación y es aún más rápido, ¿sí? Pone sus datos, genera una contraseña en el momento, me van a decir, bueno, pero estoy en el auto. Bueno, hay que resolverlo, ¿sí? Y una vez que uno ingresa a su sistema, allí ya figura toda la información. Está la aplicación Mi Argentina, hay varias formas. Pero esta de repente es una recomendación, ¿sí?, donde las compañías han estado trabajando fuertemente, ¿sí?, para tenerlo disponible y uno tiene que saber que lo tiene, ¿sí? Clarísimo. Respecto del turismo, toda la información que estuvimos comentando en los últimos días
está disponible a través de la web del Ministerio de Turismo. Y allí cada destino tiene su especificación y otros detalles que iremos contando en los próximos días. Vale, bueno, con esta información cerramos este primer bloque. Quédate con nosotros. En instantes regresamos con mucha más información. Bueno, arrancamos un nuevo bloque con más información y como decíamos en el bloque anterior, en el mes de noviembre el gobierno logró frenar la suba del dólar libre y en ese contexto de mayor calma financiera se detuvo el drenaje de depósitos en dólares que se venía extendiendo a lo largo de septiembre y octubre. Al final un respiro, ¿no, Meli? Sí, pasa un poco esto de que cuando el dólar sube todos queremos los dólares abajo del colchón, todos queremos comprar más dólares. Cuando el dólar está relativamente calmo, la gente un poco se olvida, pospone, no va tanto al banco. Meli, vos sos joven, pero eso tiene que ver con las experiencias del pasado, Claro, ¿no? Donde claro, justamente se aplicaron distintas restricciones a los retiros de depósitos. Exacto. Así que bueno, lo que fue noviembre estuvo relativamente tranquilo, en una brecha de 80% de todos modos, pero relativamente tranquilo el retiro de depósitos. Incluso a los datos del 27 de noviembre hubo una suba de 4 millones en los depósitos del sector privado que cerraron en 14.730 millones de dólares, por supuesto. No es el caso de las reservas. Las reservas siguieron bajando en noviembre, cayeron alrededor de 1.200 millones de dólares. Esto tuvo que ver con los 325 millones de dólares que el Banco Central vendió en el mercado al sector privado para pago de importaciones y demás, pero también con las distintas valuaciones de activos como el oro que están incluidos y contabilizados dentro de las reservas brutas del Banco Central y que tienen variaciones que van fluctuando en el mercado, y en el Banco Central decían que tenía bastante que ver con la caída que estuvimos viendo en estos días. Recordemos que las reservas ya perforaron los 39.000 millones de dólares. Muy bien, depositantes entonces que duermen con un ojo abierto ante esta calma bastante endeble que se puede ver perturbada en cualquier momento. Y justamente, ¿no?, en esta situación de incertidumbre que estamos viviendo, José Ignacio, ¿es momento de invertir en acciones argentinas? Mira, es momento solamente para personas que estén dispuestas a tolerar un cierto nivel de riesgo, ¿no? Nosotros justo hoy en Invertir Online sacamos un reporte donde analizábamos la situación del mercado como un todo, ¿no? El índice Merval como un todo, más que alguna acción en particular, como un todo. Y ahí vos lo que tenés es... Hay un cúmulo importante de indicadores que todos te dan como señal de compra. Todo te dice, mira, estás en el piso. Todo te dice que esto se puede despertar. Ahora, por supuesto, o sea, la situación económica argentina, venimos hablando en este programa, digamos, sabemos que no es sencilla, no todo lo que viene será color de rosas, seguramente tendremos problemas y eso va a influir sobre el mercado. Tampoco vos tenés una certeza de que esto se va a despertar mañana, digamos, a lo mejor va a terminar muy bien más adelante, pero probablemente estés un año esperando sin saber cuál va a ser el momento en el que empiece a rebotar el mercado, pero mi estimación y un poco lo que estábamos viendo en este reporte que hicimos es que es un momento de ingreso por una serie de motivos. Te voy a contar 2 o 3, digamos. Uno, básicamente el nivel. Cuando vos ves el índice Merval medido en dólares, o sea, dólares, moneda fuerte, y ves un gráfico desde 1990, o sea, 30 años, la zona de los 300 puntos es piso. Solamente una vez lo perforó seriamente a esos 300 puntos, que fue tras la crisis del 2001, y en realidad vos ahí tuviste como un par de años que esperar, pero al cabo de ese par de años vos ya volviste a ese nivel. O sea, si vos comprabas justo cuando estaba bajando de los 300 dólares, tuviste que esperar un piso y tuviste que esperar una recuperación, aún así no pasaron más de 2 años para que vos estés al mismo nivel en dólares. Entonces ahí ya es un tema, digamos, por empezar. Okay. En este momento, más que un sector, claro, más que un sector en particular, nosotros estamos analizando el índice en su conjunto y nos parece interesante. Entonces, típicamente a través de los fondos comunes de inversión que siguen las acciones argentinas, nosotros ya estaríamos empezando a tomar posiciones ahí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, cerramos entonces con este análisis de José Ignacio Obano. Quédate con nosotros.
Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Rodolfo Santangelo. Bueno, arrancamos este último bloque ya con la presencia en forma remota del economista Rodolfo Santangelo para analizar los hechos más destacados en materia económica estos últimos días. Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, bueno, gracias por atendernos una vez más. Bueno, de acuerdo a un informe de la gracias a OCDE ustedes. publicado en estos últimos días, la economía argentina va a caer un 12,9% en este 2020 en relación al año pasado y es la de peor desempeño entre las 46 economías analizadas por este informe. ¿Coincidís con este pronóstico, Rodolfo? Bueno, por ahí está un poco exagerado. Nuestro número está más cerca de entre 10 y 11. No es la peor economía y hay 4 o 5 economías que están peor, así que estrictamente está mal eso que dice, pero conceptualmente sí, es una caída muy profunda, el orden de los 2 dígitos de caída, la más fuerte de la historia económica argentina, y bueno, muy asociada a la pandemia y a las debilidades estructurales que tiene la economía argentina. Y lo que más me preocupa sobre todo va a ser la velocidad de la recuperación. Probablemente a Argentina le lleve mucho tiempo volver al punto de partida previo a la pandemia. ¿Por qué se debe esto? ¿Cuáles son los motivos por los cuales la economía argentina se recuperaría más lento que otras economías del mundo, Rodolfo? Por las debilidades estructurales y macroeconómicas que tenemos, donde para mí el hecho central es que en los últimos 10 años no dejamos macana por hacer, no tenemos manera de financiar los gastos extraordinarios de la pandemia. Argentina es un país que no tiene reservas, no tiene fondos de pensión, no tiene mercado de capitales, no tiene moneda, o por lo menos una moneda estable. Pudo financiar la excepcionalidad de la pandemia emitiendo moneda, transitoriamente eso se puede hacer, pero no es un mecanismo permanente. Y bueno, hay que adecuar la macroeconomía a la realidad. Palabra tanta que es el ajuste, es lo que impone la realidad, empezando por la brecha cambiaria, la tasa de inflación en ascenso. Entonces, en el mejor de los casos vamos a tener una recuperación insuficiente. Rodolfo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, mostró algunas señales positivas a principios de noviembre. ¿Crees que el gobierno está entendiendo los problemas y los desafíos que afronta para que la economía vuelva a la senda de crecimiento? Probablemente haya habido un susto a partir de esas semanas donde el paralelo estaba con una brecha elevadísima, cuando tocó 190, cuando la pérdida de 1.000 millones de dólares por mes, ahí se reforzaron los controles cambiarios, pero me parece que viene todo muy homeopático, muy lento, todo ese proceso de estructura la deuda, manda un presupuesto, acuerdo con el fondo, me parece que los tiempos son demasiado lentos, así que yo te diría que si tu pregunta es para restablecer la inversión, recuperar lo perdido, mi respuesta es no. Si es probablemente para evitar que la cosa empeore y tengamos una crisis, en una de esas sí, es como que, bueno, para evitar el mal mayor, pero el mal menor lo vamos a tener. Y bueno, todavía hay variables que están por dilucidar, o sea, todavía terminó el partido. Todavía la tasa de inflación está más para arriba que para abajo, aunque en el valor anual de 2020 haya bajado respecto al año pasado. Por más que el dólar paralelo esté estable de hace un par de semanas, tiende brecha un montón. Y por más que se haya desacelerado el ritmo de caída de reservas, el Banco Central sigue perdiendo. ¿Y por dónde se empieza, Rodolfo? ¿Por dónde se empieza? ¿O por dónde se sigue? Obviamente, ¿O por dónde se sigue? A ver, yo creo que la pandemia fue una cosa muy costosa, o sea, que hasta que el mundo no resuelva este tema es muy difícil una solución integral. Vamos a ver en el verano si los indicadores sanitarios mejoran. A la salida del verano en el mundo y en la Argentina tenemos la vacuna, como para ver que en 2021 no repetimos los episodios sanitarios que tuvimos este año.
me parece que se empieza por tener un enfoque integral, un enfoque completo, que entienda que seguir teniendo déficit fiscal y emisión monetaria como si fuéramos un país desarrollado es inviable. Pero bueno, obviamente ahí entra en juego la política, entra en juego la social, entra en juego las debilidades estructurales. Así que tu pregunta apunta al deber ser. Mi respuesta más pragmática es que me parece que tenemos que empezar por evitar que la cosa llegue a un mal mayor. ¿Cuál crees entonces que sería la política en el marco de esta pandemia que sigue? ¿Cuáles ves vos como las principales líneas? Digo, por ejemplo, respecto de la inflación, ¿cómo se la contiene? En realidad, ¿hasta qué punto se dispararía si no están tampoco no es la coyuntura tal por lo que generó la pandemia también al mismo tiempo? ¿Cómo lo ves? Mirá, yo creo que si seguimos con esta política económica, la promete a futuro la tasa de inflación que va a dar 36% este año está mucho más para subir que para ir al 28% que dice el presupuesto. Siempre el enfoque es integral. Si me pedís títulos, pero que te llevaría todo un programa a desarrollarlo, bueno, hay que hacer la recuperación de las tarifas energéticas que llevan 2 meses de congelamiento, hay que encontrar una solución un poco más definitiva, me cuesta decir definitiva, pero un poco más integral al tema profesional, que no es solo la formulita de ajuste. Digamos, hay que despejar todas las incertidumbres en materia tributaria. Argentina todavía se debe una relación nación-provincia mucho más seria que andar discutiendo si le sacamos plata a la capital federal. O sea, son muchos los temas. El control de cambios. Vos pensás que yo nunca he sido un fanático libertario en contra del control de cambios, todo lo contrario. Pero hoy lo que tenemos hoy es una anarquía en el mercado cambiario. La verdad que ni siquiera merece ser llamado mercado lo que pasa en el mercado cambiario, porque las normas cambian todos los días. Entonces, ir prolijando, siempre es la política fiscal, la política cambiaria, la política monetaria, la política financiera, la política de endeudamiento, es el marco mínimo necesario. Después vienen todas las cuestiones sectoriales, como para ver si alguien en Argentina se decide invertir. Ya estamos con una tasa de inversión que no compensa el deterioro del stock de capital. La Argentina hace 2 o 3 años que está descapitalizándose. Para terminar, Rodolfo, los salarios vienen perdiendo, vienen 5 puntos o más de 5 puntos por debajo de la inflación este 2020. ¿Esta tendencia va a continuar en los próximos meses? Depende de la tasa de inflación. Obviamente, si la tasa de inflación, como hace pensar el futuro macroeconómico, va para arriba, el salario real no le puede ganar a la inflación. La única manera permanente, consistente, sería tener una tendencia dominante de la inflación. Obviamente no solo eso, pero es la condición necesaria. Después, obviamente, en recuperación económica los salarios reales es más fácil mejorarlos. Y después hace falta ya más de fondo, más de futuro, un funcionamiento del mercado laboral. Vos pensás que las últimas estadísticas de empleo y desempleo reflejan un fenomenal problema en todo el sector informal laboral, ¿no? La pérdida de puestos de trabajo, de changas, porque más puestos de trabajo son changas, ha sido muy fuerte. Muy bien, muchas gracias, Rodolfo. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Rodolfo Santangelo. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.